Hemos estado hablando acerca del problema epistemológico y consideramos ya dos aproximaciones epistemológicas. Una, la que directamente era el humanismo secular, que su cosmovisión, su epistemología directamente es que el conocimiento es completamente independiente de Dios y basado en el hombre. Por otro lado, el humanismo teísta o el sistema epistemológico que contempla que el conocimiento es parcialmente independiente de Dios, consideraba o considera que Dios sí hay conocimiento en él, pero también el hombre, o finalmente el hombre, es el que decide si el conocimiento es verdadero, es falso, o el que decide cómo se obtiene ese conocimiento. Y llegamos al tercer sistema epistemológico, que es el que se presenta como aquel que el conocimiento es completamente dependiente de Dios. También muchas veces es definido como un teísmo, el teísmo cristiano. Y en ese sentido es la epistemología en el cual se fundamenta la teología bíblica, y por lo tanto vamos a tratar de ir explicándola poco a poco, este sistema epistemológico. Y fundamentalmente podríamos partir tratando de definir esta epistemología cristiana o del conocimiento dependiente de Dios, eh, pensando en o suponiendo, por lo menos, en forma razonable, que la Biblia fuera o tuviera la posibilidad de ser lo que dice ser, que es, la Biblia dice ser la palabra de Dios. Si nosotros aceptamos esa premisa, si aceptamos ese fundamento que es un pilar fundamental para la escritura misma, entonces estamos frente a una epistemología que se abre completamente a una cosmología muy particular, una cosmología que es bien definida, una cosmología que interpreta el conocimiento, interpreta todos los aspectos del ser humano en cuanto a sus relaciones con otros seres humanos, a sus relaciones con la creación, con la naturaleza, y en su creación también con todos los aspectos de la sociedad, ya sea esto la cultura, las artes, la ciencia, todo. Ahí es una cosmovisión que va permeando todos los aspectos. Y en esta epistemología, el fundamento básico también es que eh, Dios no es simplemente una realidad abstracta, como tendría a pensarlo o a percibirlo el humanismo teísta, sino que a la vez que Dios es trascendente, para esta epistemología del teísmo cristiano, Dios a su vez es inmanente. Es decir, por un lado, la realidad de Dios es que Él es el creador, el que controla todo y el que sostiene todo, en todo lo que existe en la realidad. Y por lo tanto, y mucho más aún, que Dios ha estampado su carácter, es decir, quién es Él mismo en la creación misma. Y entonces, y de esta forma en particular, Dios ha creado al ser humano, hombre y mujer, en su propia imagen. Y, y en ese sentido, el propósito fundamental del ser humano es el conocer a Dios en relación a la creación. Y entonces, para el hombre, para que el hombre comprenda la cosmovisión real, esta epistemología plantea
que el hombre, al percibir el universo, por ejemplo, al discernir todo lo que existe, es el universo el que en sí mismo le hablará de su creador en primera instancia. Entonces, de esa forma, también el hombre, para conocerse a sí mismo, debe conocer a Dios. Y vamos a explicar un poco más en esto. Entonces, también un hecho particular de la epistemología de la cual estamos hablando es que Dios se, Dios se comunica al hombre por medio de su palabra, en este caso su palabra revelada. Y por lo tanto el hombre, para recibir conocimiento, lo recibe de Dios en relación al universo, en relación a todo su entorno de la realidad, pero interpretado por medio de la palabra que Dios le revela. Entonces, la comunicación es a través de la palabra. Entonces el hombre en la cosmovisión, en esta perspectiva, entonces el hombre está para también tener una relación con Dios, una relación con sus semejantes y una relación con la creación. Entonces, en términos generales, podemos también afirmar que este conocimiento del cual estamos hablando, esta epistemología, en primera instancia sería una epistemología de forma natural, es decir, se percibe a través de la naturaleza, del orden creado. Pero también esta epistemología contempla una otra forma de conocimiento más que complementa a la anterior, que es la revelación de Dios, la revelación especial de Dios al hombre por medio de su palabra y finalmente por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, es la palabra de Dios al hombre la que interpreta entonces el significado de la realidad en este sistema epistemológico. Y entonces el hombre al conocer quién es Dios, al conocer cómo Dios ha creado, cómo ha establecido ese conocimiento, es que el hombre, por lo tanto, podrá interpretar la realidad y el significado de la realidad. Va a poder comprender las artes, va a poder comprender la ciencia, va a poder comprender la cultura, todo desde la perspectiva de este cristianismo teísta, que es la epistemología de la cual estamos hablando. Y entonces, otro aspecto fundamental de la epistemología cristiana, teísta, es que Dios ha creado todo con libertad. Dios no necesita de la creación para ser quien es. Él es sencillamente y ha creado todo en absoluta libertad. Él no está sujeto al orden de la creación. Él no está sujeto a los acontecimientos de la naturaleza, ni menos al ser humano, ni a la propia racionalidad humana. Dios trasciende a eso y sin embargo también está involucrado con su creación.